Nosotros creemos que nos encontramos en una situación de políticas de recortes que no sirven para salir de la crisis, y no lo decimos nosotros, sino que ya lo dice la OCDE, y creemos que además hay que poner en valor que somos la cuarta economía del euro y que para que a las empresas, no solo para que en el marco europeo nos vaya bien, sino para que a las pequeñas y medianas empresas les vaya bien, creo que es necesario bajar las tasas de pobreza y subirlas del aumento de consumo interno. Y para salir de esta situación de recesión en la que nos encontramos, solo es necesario políticas de fiscalidad expansivas y no solo tantos recortes, porque la senda de los recortes están dando que no es la solución para poder salir de este momento. Entonces creemos que necesitamos un giro de 180 grados, que no solo lo necesitamos por una cuestión de justicia social, sino también por una cuestión de eficacia económica. Como queremos plantear las medidas que queremos más concretas, entre ellas planteamos un plan de inversión pública, poner fin a los recortes y empezar un nuevo modelo productivo, aumentar el crédito a las empresas mediante las facilidades para poder acceder a un crédito ICO y crear también una ley de segunda oportunidad que sea verdadera, una ley de segunda oportunidad que se contemple la manera de la reestructuración y la cancelación de la deuda, porque sí que lo estamos viendo que es posible en los países del norte de Europa, incluso en Estados Unidos, y aquí a los clubes de fútbol no hay ningún problema en aplicarles esas medidas para poder otra vez salir de la situación de estanque en el que se puede encontrar en este momento la pequeña y la mediana empresa. Creo que es importante, hay que ser valientes a la hora de poder presentar que se necesita un IVA de caja. Todas aquellas empresas que tengan menos de facturación de 2 millones de euros, creo que es necesario que no se pague el IVA de esas facturas hasta que no se cobren, para poder tener esa liquidez para poder seguir trabajando, y sobre todo la cuota de los autónomos. Tenemos que ser capaces de dar una respuesta a los autónomos, que son los que están sacando la situación de crisis, crisis estafa que estamos viviendo, con no pagar la cuota de autónomo hasta que no tengan unos ingresos equiparables o superiores al salario mínimo interprofesional, equiparar las prestaciones sociales que tienen los autónomos igual que los que tenemos los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena, y hacer unas cuotas progresivas en función de los ingresos. Esas son las propias medidas que nosotros creemos que podríamos empezar para salir de esta senda en la que nos encontramos. Gracias. Pues la creación de empleo aquí y en todos los sitios solamente se consigue reactivando la economía. Exactamente lo contrario de lo que ha estado practicando durante estos 4 años y medio el gobierno del PP, que ha teorizado y puesto en práctica la austeridad y la devaluación interna. Justamente lo contrario de lo que hacía falta. Hasta Margallo ha reconocido que se han pasado 4 pueblos con esta política errónea y, sobre todo, cruel con las personas y con las empresas, pero con las personas en último extremo. Era de manual de economía que las crisis se combaten con políticas contracíclicas, como hicieron en Estados Unidos cuando estalló la crisis. Pero aquí el gobierno abrazó un dogma alemán que ha perjudicado completamente a todos los españoles, pero hay que decir que especialmente a los leoneses. La reactivación de la economía leonesa a corto plazo, a muy corto plazo, solamente se puede conseguir de 2 maneras. Mejor dicho, con 2 medidas. Una, volver a poner en ejecución todos los proyectos iniciados y programados por el último gobierno socialista, la plataforma logística de Torneros, la Ciudén, el soterramiento del AVE, el centro de control del AVE, la integración de FEVE, la autovía Ponferrada-Orense, todo lo que el PP ha parado. Si eso estuviera en marcha o acabado, estábamos en otra situación, completamente diferente. Y la otra medida imprescindible es hacer caso a lo que dijeron hace 8 días, Carbunión, UGT y comisiones. Existen posibilidades de mantener una parte importantísima de la minería leonesa. Existen posibilidades y necesitamos mantener las centrales térmicas en funcionamiento. Existen posibilidades y necesitamos que las comarcas mineras sigan siendo el principal motor de la economía leonesa. Eso se hace si se quiere, depende del próximo gobierno, pero no puede decirse que esta peste, esta epidemia, estas calamidades nos cayeron del cielo. No, esto se debe a medidas políticas concretas. Y son medidas políticas concretas las que nos tienen que sacar de esa situación calamitosa. En este caso no estoy del todo a favor de lo que han dicho mis compañeros. Creo que ya no es hablar ni del gobierno del PP ni del PSOE. Nosotros no queremos derogar, sino reformar lo que no ha funcionado, pero tampoco queremos volver a las políticas de Zapatero. Nosotros proponemos una serie de medidas que yo creo que pueden incentivar el empleo y que la economía vuelva a resurgir. Nosotros proponemos que los autónomos no paguen cuotas a la Seguridad Social mientras sus beneficios, no sus ingresos, o sea, no su facturación, no superen el salario mínimo interprofesional. Y que esa cuota se pague en función
del beneficio. Es decir, habrá un tanto por ciento y dependiendo del beneficio que se obtenga, pagarán según eso. No es de recibo que un autónomo que de beneficio tiene 1.000 euros tenga que pagar 300 euros de cuota y un autónomo que tenga 30.000 euros de beneficio pague 300 euros de cuota. Ayudaremos, nosotros llamamos, que ha sido muy criticado por el resto de partidos y sin embargo sus economistas, todos los economistas de sus partidos han dicho que es una posibilidad, lo que llamamos el contrato estable indefinido. Queremos terminar con esos contratos con fecha de caducidad que lo que hace es que la productividad de esos trabajadores que están viendo que se finaliza su contrato y que probablemente no se lo vayan a renovar ni le van a hacer indefinido por todos los costes que conlleva el hacer indefinido, y todos ustedes empresarios sabrán lo que conlleva hacer indefinido una persona, cuando nosotros mismos sí nos gustaría tener a esa persona trabajando con nosotros, pero todos esos cargas fiscales y cargas impositivas nos lo prohíben. Bueno, pues de esta otra manera empezaría siendo indefinido con unas cuantías progresivas en caso de indemnización y no estaríamos mirando una fecha de caducidad. Proponemos que las empresas que contraten más sean bonificadas y las que utilicen más despidan por motivos no propios de su rendimiento, sino que despidan porque sí, o que utilicen mucho la contratación temporal, sean perjudicadas. Bonificar a esas empresas que a la larga van a construir empleo. Yo quiero empezar contextualizando lo que nos trae ahora aquí, que es cómo creamos empleo. Bueno, pues cuando se dicen algunas cosas como las que yo oigo aquí, quiero recordar que cuando nosotros hemos llegado al Gobierno estábamos en tasa de decrecimiento. El PIB estaba en la plena recesión en negativo y ahora estamos creciendo casi al 3, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que centrar de dónde viene luego el crecimiento del empleo. Cuando el Partido Socialista llega al poder en la provincia de León, se encuentra 21.000 parados. El día que Mariano Rajoy se hace cargo hay 42.369, para dar la cifra exacta, del paro registrado. Hoy hay 38.057 y yo creo que pone bien a las claras que ha habido una reforma que ha dado algunos frutos. Se dirá que con precariedad, con temporalidad, nadie lo sabe mejor que los que lo sufren o quienes intentan romperlo creando contratos indefinidos, pero yo creo que no hay mayor precariedad o mayor temporalidad que no tener trabajo. Para crear empleo, lo saben mejor que nadie quienes nos están oyendo, yo creo que hay tres cosas fundamentales. Primero, estabilidad, seguridad, porque si no el empresario en momentos de incertidumbre, lo estamos viendo ahora mismo, y tú lo hacías referencia a ello al principio, pues no se arriesga, y desde luego con lo que menos arriesgas con el empleo. En segundo lugar, una fiscalidad adecuada para la generación de empleo, y en tercer lugar, pues unos costes sociales que no se disparen. Nosotros hemos tratado de dar en la reforma laboral también hablaban de flexiseguridad, bueno, pues por lo menos la posibilidad de que no se rompiera siempre el trabajo perdiéndolo, sino adaptándolo a las circunstancias que aquí se ha vivido. Que los costes de contratación y de extinción de las relaciones laborales no fueran disuasorios, que pongamos una fiscalidad que permita hacer reinversiones. Yo creo que la bajada del impuesto de sociedades es muy importante, pero si conseguimos poner en marcha las medidas que proponemos para que baje incluso hasta 10 puntos más, si hay reinversión, pues eso irá al empleo. Si hay más impuestos, ni se irá a la reinversión, ni se irá a la contratación, y me parece que es una cosa fundamental, justo con los costes sociales, la extensión de la tarifa plana, que bien nos dijeron que ponía en riesgo la seguridad social para los autónomos cuando la pusimos en marcha, hasta un año, y algunas medidas más que efectivamente iremos desgranando. Crear empleo para volver a asentar población y poder recuperar el músculo económico y político que llegamos a tener. Todos conocemos a familias y a gente que están trabajando, sí, tienen un trabajo, por 500 euros, que al fin y al cabo no llegan a fin de mes tampoco. Es decir, están trabajando, pero son pobres. La brecha entre los ricos y los pobres cada vez es más grande. Estamos de acuerdo en que hay que conseguir unos trabajos dignos, con unos sueldos dignos. Y son las empresas las que crean empleo y desde las instituciones deben favorecer la legislación que hagan más fácil la contratación. ¿Y qué medidas va a llevar nuestro partido a este respecto? Pues, en primer lugar, hay que favorecer creación de empresas, de pymes, a través de exenciones fiscales como una considerable reducción en las cuotas de autónomos. En el caso de León, esta medida permitiría crear pequeñas empresas de diversas índoles, tanto en las ciudades como en el medio rural. También hay que crear planes de empleo para mayores de 45 años, favoreciendo con reducciones fiscales a las empresas que hagan este tipo de contratación. Queremos mejorar
las infraestructuras de la provincia para que los polos industriales de León sean más atractivos y puedan haber empresas.